Es como un orgullo de aquí de este pueblo. Pues la tradición del palenque yo la vengo conociendo desde que ya me tengo uso de razón, ya ha venido siendo así. Hay varias personas que sí, ya dejaron de trabajar en el palenque. Al menos a mi familia, así como mis papás, mis hermanos y todo, el mezcal es el que nos está manteniendo. En Sonora le llaman bacanora, raicilla en Nayarit y Michoacán, en Chiapas, comiteco, sotol en Chihuahua, en Guanajuato, bingui, en Jalisco, tequila. Y en Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Oaxaca se lo nombra mezcal. Pues lo primero que hacía, nada más, pues miraba nada más qué era lo que hacía. Pues así nada más uno más, o sea, va fijando en qué forma puede uno ayudar a la familia. Pues el primer trabajo que emprendí pues es vaciar el horno. O sea, ya cuando ya se desocupó, vaciarlo y ya poco después a triturarlo, era lo más fácil. Y ya de así pues a jimarlo, a cortarlo y hasta el último a hornearlo y destilarlo, pues así poco a poco van aprendiendo los pasos. Es como aquel. Ahorita apenas va el segundo galón, le falta el tercero. Ya después, pues hasta la fecha pues ya ahorita como un maestro mezcalero. Pues eso viene siendo de generación en generación, de mi abuelo, bisabuelo y así hasta la fecha pues estamos conservando así artesanalmente haciendo mezcal, así como lo están viendo ahorita. Cuthberto Santiago Cernas es dueño de uno de los palenques que produce mezcal en Santiago Matatlán, Oaxaca, conocida como la capital mundial del mezcal. Sin embargo, este orgulloso título hoy está en riesgo. Desde que yo conozco Matatlán, creo que no necesitábamos ir a Monterrey para tener una zona industrial. Cuando llegábamos, eran unas chimeneas por todos lados, hermano. Eran 485 palenques trabajando en esos talleres, día y noche. Habían 840 productores. Pero se vino todo abajo por lo que el maguey, cuando hubo una ocasión, subió bastantísimo. Se elevó bastante el precio del maguey. Llegó a costar como 8,000 pesos la tonelada y mucha gente le buscó la manera de adulterarlo. El maguey otra vez se vino abajo. Muchos cerraron su fábrica porque ya no les salía, ya no tenían ninguna ganancia. Y pues ahorita sobreviven, ¿sabes? Le digo 40. Julia es esposa de Cuthberto y los padres de ambos todavía se dedican al palenque gracias a la herencia de oficio que a su vez les legaron sus padres.
nosotros pues siempre nos hemos dedicado a lo que es el mezcal. Pues yo, aparte de ayudar, aparte de ser ama de casa, pues también ayudo aquí a mi esposo a elaborar, o por lo menos a cuidar. Y ya, ese es nuestro trabajo, eso ha sido nuestro trabajo. Es una fiesta grande. Ahorita ya echaron el caldo, ahora está echando el mosto. Significa mucho para mí, porque es ahora sí que el producto que nos da de comer de nieve. Pues nosotros sí queremos bastante nuestro trabajo y el mezcal así para mí es el mejor, más limpio y más puro. Para nosotros, pues cada quien habla bien de su licor. 10.500 años han transcurrido desde que se inició el cultivo domesticado del maguey en nuestras tierras. Son 10.500 años de conocimiento de un vegetal portentoso que ha proveído de alimento, bebidas, techumbre, vestido, herramientas y razón de ser a un pueblo. Pues la tradición del palenque yo la vengo conociendo desde que ya tengo uso de razón, ya ha venido haciendo así. Quién sabe de dónde lo trajeron esas ideas, pues. ¿De dónde vinieron estas ideas? ¿Quién las trajo? Lo que es un hecho es que el mezcal ha destilado también, gota a gota, el nombre del país. Este nombre mexicatl se decía antiguamente Mezitli, componiéndose de me, que es metl por el maguey, y de citli por la liebre. Y la causa del nombre es que cuando vinieron los mexicanos a estas partes, traían un caudillo y señor que se llamaba Mezitl, como quien dice, hombre criado en aquella penca del maguey. Mi papá sí, en eso nos crió. En ese trabajo nos hizo grandes, pues. Ese era su trabajo. Siempre ese fue su trabajo. Trabajó 40 años en el palenque. Él. Y así agarramos nosotros también el mismo trabajo de trabajar en el palenque, sacar el mezcal para nuestro sustento de la familia. Hablar de mezcal es hablar de la historia de México desde sus más remotos orígenes. Si revisamos el devenir de este destilado, encontraremos fundamentos para considerar la suya como una historia admirable. Porque si no, casi sí todo el pueblo se dedicaba al mezcal, pero ahora ya no. Y es una artesanía para nosotros. Para ser palenquero, Cuthberto tuvo que vivir el que parece un paso obligado en todo Matatleco. Ya huele a mezcal. Emigrar a los Estados Unidos para reunir el capital suficiente. Ese trámite inicial le tomó 10 años. Pues cuando fui, pues no, yo no tenía nada no tenía nada de la casita que está, ¿no? Su casa que están ahí. Y pues de ahí logré sacar mi casa y un poco de aquí de lo que es la fábrica. Y empecé así poco a poco.
porque de un jalón pues no, o sea, no hay, aunque uno quiere hacerlo todo, o sea, ya el trabajo iba bien hecho, pues no había recursos. Y así pues el trabajo te va creciendo poco a poco. Manuela quiere ver a ver qué dijo. ¿Sí? Ya estaban las dos niñas. Y pues el primero tenía 2 años y la muchacha tenía como 9 meses nada más. Y ya me fui. Y yo no quería ir, pero así como digo, por falta de recursos, pues me tuve que lanzar. Y gracias a Dios que sí me fui bien y pues ahí saqué todo lo que tengo ahorita. O sea. Pues ahora sí que pues uno por necesidad lo hace, tanto Cusberto como yo, pues no hace que lo hicimos por necesidad. Porque para poner una fábrica sí se necesita bastante dinero. Pues para iniciar necesita ¿qué será? Unos 100,000 pesos. Para poner el techito, para comprar los alambiques, para hacer los tanques para el enfriamiento del agua, para las tinajas de las fermentadoras. Sí, se necesita un buen tanto de dinero. Se sacó la parte de allá. Para traerlo para acá. Lo que pasa es que ya, bueno, uno va con la intención de lograr hacer algo, ¿no? Ponerle algo, como, o sea, tener un trabajito ya estable aquí en el pueblo, ¿no? Y ya logrando juntar algo de recursos, pues ya se viene uno acá. Porque no, así como digo, pues no es lo mismo estar allá sin la familia y aquí estando con la familia. Y aquí pues estando más tranquilo que allá. Y allá pues no es igual, digo, es otro ambiente. Yo siempre les he comentado que es mejor estar en tierra de uno, estar en otras tierras, porque no es lo mismo, no nos tratan lo mismo. Ahorita por un rato pues sí nos ven bien, pero por rato ya no nos quieren ver. Apenas empezaba a hablar y se lo montaba. Pues ya no quiere montar, ya le da miedo. Pues bueno, para mí, pues no se me hizo así que tan largo que digamos, porque también yo en lo que él estaba allá, pues yo me quedé aquí también echando la mano. Yo lo ayudaba bastante para salir adelante. Ya me voy para no escucharte. Pues pétale. Que nuestros papás, pues como fueron pobres, pues ahora sí que en nuestra casa pues no teníamos nuestro propio cuarto, así que todos nos dormíamos juntos. Y pues allá también mi esposo pensaba que no era justo que pues, nuestros hijos pasaran por lo mismo que nosotros. Fíjese uno, poco a poco. Primero comprar un alambique y ponerle, aunque sea un techito, aunque sea de lámina, ¿no? Y el mismo negocio lo va agrandando. Y ya que tienes el alambique, pues uno solo empieza, porque no ocupa un mozo. Porque a veces, o sea, no hay a la semana, pues no tienes recursos para pagarlos. Y pues hay que matarse uno mismo, trabajar día y noche. Y hasta el año, 2 años, pues ya ves que ya estás rejuntando algo y vuelves a comprar más materiales para... Por ejemplo, yo empecé con una tina nada más. Y al año eran 2, a los 2 años eran como 4, ahorita ya son 7 tines. Pero ya con hasta ahí nada más, porque... O también se puede, pero digo hasta ahí nomás, o sea, mi capacidad es hasta ahí nomás. Luego de 10 años de vivir y trabajar en Los Ángeles, California, la ciudad con mayor concentración de oaxaqueños en el mundo, Cusberto regresó a Oaxaca, uno de los lugares con ingresos per cápita más bajos de América, para continuar una artesanía milenaria, el mezcal tradicional. Pues siempre se ha dedicado a la agricultura, desde la siembra de maíz, frijol, higuería, garbanzo. Ese ha sido.
la mayoría temporal, casi no hay riegos aquí, porque no hay agua, es temporal. Se deja el maguey, cuando ya sacó el quiote, se deja crecer ese quiote. Y entonces ese quiote va sacando unas flores. Se cortan las flores, se deja el tallito. El tallito va formando un magueyito. Y ese es maguey de quiote, y ese es de primera calidad. Hay magueyes que dan 800 magueyitos, hay magueyes que dan 500, 300, hasta 1000, cuando el terreno es muy bueno. Sí, ahí pues como viene uno ahí, mire. Como el que chiquito que está de encima, mire, el cogollo está allá. Porque en cambio ya los tiernos pues está el cogollo grande, pues. Eso le falta, pues. Sí, hay unos que de sazón, pues, todo eso son de sazón, mire. Santiago es gimador de tobalá, una de las especies de maguey silvestre más codiciadas por los destiladores. Hay bastantes variedades de nombres de agave. Sí, hay muchos. Aquí lo que utilizamos es bicuiche, madrecuiche, espadín, tepestate, tobalá muy poco, porque no hay aquí. Sí lo trabajamos el tobalá, pero lo vamos a traer a la sierra, a lugares más lejos. Para cortarlo pues se necesita cargarlo así a caballo pues para poder montarlo ahí donde se levanta el carro, pues dentro del carro pues. Sí, porque esto anda, se consigue en el campo pues. Sí, lleva, depende, 15 días y 2 semanas por ahí. Ahora sí que ese silvestre es muy escaso y la producción es muy limitada. Pues el espadín, porque ese es el que se siembra y se cultiva. De hecho, pues mi esposo igual empezó a sembrarlo y gracias a Dios hasta ahorita, pues mis hijos siguen con la tradición. Pero sea de la especie que sea, Angustifolia jo, Esperrima jacobi, Salmiana otto, Webericella, Patatorum suc o tobalá, el maguey debe ser capado o sazonado a los 9 o 10 años y esperar la mayoría de edad, los 13 o 14, para que su piña se vuelva mezcal. Se empieza con modo para no espinarse y hasta despencar toda la piña. Ya después ya viene el que lo va a cortar. Pues como ahorita llegamos a las 7 de la mañana, sí, ahorita tal vez a las 2, tal vez ya. Todos todavía terminamos de completar el viaje, le llamamos, con 3 toneladas. El maguey es una planta muy agradecida. Se da en cualquier tipo de tierra, nada más que, por ejemplo, la tierra colorada, la tierra suelta, crece más. En cambio, una tierra de esas blancas, esos cascajos, también se mantienen vivos, nada más que la pinita no crece mucho, nada más así llegan las pinitas. Porque también muchas personas lo siembran y lo dejan y nomás no crecen. Si no lo trabajas, se murió, se va a morir. En cambio, un whisky al año, con la producción de granos, al año ya estás obteniendo tu producto. Y el mezcal dura 8 a 10 años, largos años, como vengan los años, y tener un producto de esos, para mi gusto, es mucho más fino por la cantidad de tiempo que logra pasar para tener una buena planta. Sí, estas son las pletas, sí son peligrosas porque son grandes, güey. Ya me la quité así, ¿no? Sí, así. Sí. 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 Es un poco muy laborioso para los señores, pero también es el trabajo que nosotros tenemos acá.
Por aquellos días primeros fue el tlacuache a la fiesta de los diablos y fingiéndose borracho, cargó en su bolsa el mezcal y los cigarros para huir con ellos, llevándose de paso el fuego. Desde entonces los animales disfrutaron en sus fiestas de la lumbre, del aguardiente y del tabaco. Así refiere un mito chatino el origen del mezcal. Y en el centro del país prehispánico se hablaba de un rayo que cayó sobre un maguey y produjo la primera tatema, una tatema venida del cielo y que dio a luz al elixir de los dioses. Sabroso, ¿no? Al hornearlo, pues no sé si ya se ha dado cuenta, sale un olor bien agradable, bien aromático cuando se está horneando. Pues la diferencia a veces es del sabor, depende a veces del maguey o el cocido también. Sí, porque cuando está el maguey bien cocido, todo el maguey de distinto variedad de maguey, y estando bien cocido, pues viene dando casi el mismo sabor, ¿no?, del mezcal. Pero cuando sale crudo el maguey así que apenas suelta el dulce, entonces tiene su sabor. Luego se conoce. Ya queda así molido, triturado, o sea que ya no se ve nada de pedazos grandes. Pues. Es como este. Pues no tiene caso darle más vuelta, pues hasta allí nomás ya quedó pura fibra. Pues. Durante 5 siglos se atribuyó el origen del mezcal a la llegada del alambique árabe español. Que un buen mezcal tiene que ser un buen alambique. Toda la vida. Lo bueno siempre será bueno. Y lo malo siempre será malo. José Manuel Santaella es uno de los alambiqueros más reconocidos en Oaxaca. ¿No? Su trabajo está presente en muchos palenques dentro y fuera del estado. De Jutla de Crespo hacia Miahuatlán, ocupan esto. Desde del Tule hasta Yautepec, Santa María Catepec, todo por ahí, usan esto. Y como en los demás procesos que completan el quehacer del mezcal, los secretos de su oficio también se han transmitido de generación en generación. Platicando con mi abuelo, le pregunté que cómo había aprendido el oficio de los alambiques. Cuando tenía aproximadamente 12 años, mi abuelo, Taurino Santaella, llegó un señor y los llama para que los ayudara a trabajar. De ahí el señor pues se hacía su propio whisky. Los árabes, sabido está que toman whisky, ¿no? De ahí empezaron poco a poco a enseñarles el oficio de hojalatero. Les enseñó el arte de hacer esto.
alambiques para mezcal, lo que es una olla, la montera, el turbante, que es el tubo largo, y el serpentín, que a la vista pues parece fácil, pero tiene su secreto. Pues antes se trabajaba uno, por ejemplo, en el campo, pues allí se ponían el que está aquí, la olla, ¿no? En tiempo más antiguo, pues, de trabajo, no con alambique, pues. Anteriormente era en olla de barro y ahorita pues con un poco ya modernizado en olla de cobre. Y el proceso es lo mismo, o sea, no, así como está quemando ahorita, en horno de piedras, con la leña. Y hasta la fecha estamos conservando lo que es artesanal. Esta es la historia del comal y la olla, del metal y del barro. Uno desarrollo, otro origen. Pues considerando de que este señor árabe viene a revolucionar, creo, la parte del mezcal. Aquí entonces se trabajaba, esto es una olla de barro, nosotros hacemos los casitos o el recipiente que va hasta arriba para que el vapor suba. En esos talleres así se trabajaba. Entonces, al venir este señor a revolucionar, pues empezamos a cambiar la forma de producir el mezcal de olla de barro a olla de cobre. Para poder obtener el sabor mezcal que todos conocemos, que todo el mundo conoce, bueno, los oaxaqueños, ese olor y ese sabor que determina que es mezcal, porque donde quiera que lo lean, es mezcal. Para obtener ese aroma y ese sabor, es la combinación, el tepache, cuando ya está fermentado el maguey, y el cobre. ¿Quién es el de la foto? Ese es Taurino Santaella, el papá de Vicente Santaella, abuelo de Manuel Santaella. En Oaxaca, hasta las mojigangas vestidas de gala se preparan para el mezcal. En las bodas oaxaqueñas, ofrecer esta bebida es mucho más que sinónimo de buen augurio, pues es la reafirmación de su identidad. En el imago prehispánico, élites religiosas y gobernantes lo utilizaban para entrar en contacto con sus dioses. Pero aún existen zonas oscuras en la historia del mezcal y de México. El maguey para nosotros aquí en Santiago Mazatlán es parte de nuestra vida. Pues es el único trabajo también que hay aquí, ya no hay otras chambas, pues. El mezcal fue siempre objeto de la observación minuciosa novohispana. No obstante que era uno de los más exitosos productos de exportación a Asia, se crearon cajas reales para cobrar impuestos a su producción. Hacia 1750 era tal su demanda que la comunidad de San Juan Bautista en el obispado de Michoacán lo fabricaba para Guadalajara. Sin embargo, el obispo de la diócesis amenazó con excomunión y anatema a quien produjera o consumiera vino mezcal. El revuelo producido por el aguardiente hizo necesaria la intervención del rey Carlos III, quien determinó que, con excepción de la Nueva Galicia, quedaba prohibida la producción y el consumo de mezcal en la Nueva España a partir de 1767. Un golpe bajo a la raíz misma.
Zenaido Cernas Méndez, para servirle. Carpintero en general. Ya llevo como 20 años en este oficio, fabricando tinas para fábrica de mezcal. Regularmente usamos el pino, ya que es el más indicado, porque siendo otro tipo de material como el cedro, el caoba, tiende a pasar el aroma al mezcal, y el pino es el más indicado, es el que no afecta en nada en la elaboración. Sí, lleva 3 aros, así uno arriba, uno en medio y otro hasta la parte de abajo. Es para que detenga estas tablas y quede así, que los una, así pues, tomarlo. Sí, ya quedan unidas las piezas. Sí, tiene que estar sellado completamente para que no tire el tepache. Es aquí donde ponen el maguey ya cocinado, por decir ya cocido, ¿no? En torno al mezcal se ha movido desde siempre un universo de oficios y de oficiantes. Especialistas generacionales elevando el rango de su quehacer a razón de vida. A ver, checo con otra. Sí. El oficio es de mi papá. Él hace años, en su juventud, en su etapa, estuvo aquí haciendo sus tinas, pero hubo un tiempo, se retiró un poco, ¿no? Y yo empecé en este oficio igual y me dijo, pues, tú haz tu trabajo así. Ahora sí que mejóralo, supéralo y haz lo que tengas que hacer. Ya me dejó las máquinas y a trabajarlo. Cada fabricante pues tiene su secreto. ¿Y tú, quién sabe tu secreto, Cuthberto? No, nadie. Ninguno de ellos lo sabe. Entre la familia sí, pero de otros fabricantes no. Entre el mismo productor hay que buscar el secreto, cómo agregar el sabor, todo, el aroma, todo. Así que buena voluntad, porque competencia no hay muchas. Así que la competencia son los envasadores. Porque nosotros, así que lo elaboramos así como todos lo elaboran. Y pues todos casi tenemos el mismo precio del mezcal. Le digo, los beneficiados son así que los últimos, los envasadores. Así que como tanto sembradores de mezcal y fabricantes de mezcal no tienen mucho beneficio, así que no hay mucha competencia. Y aquí el siguiente rey zapoteco, el rey zapoteco. Haz mi rey zapoteco. ¿Qué tal se llevan entre ustedes los mezcaleros? No nos llevamos nada. Cada quien con lo suyo. Yo la verdad no compito con nadie, no me gustaría, que así como dicen, Dios da para todos, y así que el sol nace para todos, aunque sea de a pedacito, pues que nos toque, ¿no? Es lo que siempre he dicho, pero competencia no. El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal reconoce y aprueba los mezcales de 7 estados con denominación de origen. Sin embargo, el mezcal se elabora en 25 de los 32 estados de la República.
Pues la verdad tengo muchos mezcales favoritos, no te podría decir solo uno ni de un estado. Lo padre de este trabajo es que entre más mezcales vas probando y más productores vas conociendo, te vas sorprendiendo más de la diversidad y de la riqueza que hay. Entonces es como un aprendizaje que nunca se acaba, ¿no? Siempre hay algo nuevo que un productor sacó, que no has probado, y siempre hay mezcales de otros estados que te van a sorprender tanto como uno de Oaxaca. Aun cuando esta bebida está cobrando popularidad en nuevos mercados, el panorama de su producción no es sencillo. Sobre los productores de 18 estados pende una prohibición que les impide llamar mezcal a sus destilados. Esto sin contar con que los productores establecidos empiezan a padecer los estragos del abandono. Como que un poco difícil porque ahorita, mira, el cultivo de agave ya nadie lo está cultivando. Ya a lo mejor de repente se viene para abajo y no hay con qué materia prima para trabajar, pues. Bueno, esa es mi idea, a lo mejor va a haber también eso, bueno, esa es mi opinión, digo, porque ahorita pues no hay mucho, o sea, ahorita sí hay todavía, pero dentro de aquí de otros 5 o 6 años ya no va a haber mucho materia para trabajar. Es como por decir, un orgullo para los de las épocas de atrás, por lo que ya tiene tiempo que lo elaboran. Y ahorita hay personas que ya no, sienten que no les sale, que está como si es muy pesado el trabajo, es muy laborioso. Y hay personas que no les gusta eso, dejan de estar trabajando así, dedicarse al palenque. Hay varias personas que sí, ya dejaron de trabajar en el palenque, porque si no casi sí todo el pueblo se dedicaba al mezcal, pero ahora ya no. Si el agave se cultiva de manera domesticada desde tiempos inmemoriales, si el mezcal se produce en prácticamente todo el país, si representa el trabajo de miles, millones de mexicanos, ¿dónde está el mezcal? El cónsul bajó al fin los ojos. ¿Cuántas botellas desde entonces? ¿En cuántos vasos? ¿En cuántas botellas se había escondido solo desde entonces? Las botellas, las hermosas botellas de tequila y las ollas, los millones de ollas de hermoso mezcal. Le voy a dar un mezcalito para que se le quite la tos. Manzanas es. Manzana. Mi esposo fue fabricante desde 3 generaciones. Tenía su palenque en Minas y nosotros seguimos con el mismo, la misma tradición de seguir vendiendo lo que Minas produce. Otro día estás bien tranquilo, ¿ah? No te puedes embriagar. Claro, no revolviendo, ¿no? El maestro Rodolfo Morales me traía muchos artistas. Todos los que lo visitaban, japoneses y de diferentes partes, los traía para que probaran el mezcal auténtico, el mezcal legítimo. Pues se iban muy jacarandosos, muy alegres. 52, 55. 55. Yo lo aprecio porque pues ese es el que nos ha sacado adelante a toda mi familia, ¿no? Contra todo mal mezcal y contra todo bien también. Ahora que se le hizo, échele un trago. Es que la gente no lo compra porque pues, sale muy caro. Se da, pues aquí que lo diéramos a 150 litros nadie lo compra. Que lo compren, pero uno que de veras le gusta el gusto comprar. En mezcalerías del Distrito Federal, una copa de algunos mezcales puede llegar a costar 300 pesos, mientras que don Felipe no puede vender 1 litro a la mitad.
se va a seguir o se va a desaparecer, porque ya por ejemplo, las empresas grandes ya no quieren ver a los pequeños. Pues a ver, sí, como dice usted, ahorita tengo una duda porque mi hijo pues ya no va a seguir con la chamba, ¿no? O a lo mejor quizás también le va a entrar, pero o sea, no sé, pues ahí no tengo duda también. Ajá, es un poco complicado porque ahorita ya casi nadie quiere entrar a esta chamba, pues. Ya nadie quiere ensuciarse. Es que, por ejemplo, a mí me gusta el chambear de mezcal y siempre, o sea, hasta donde yo pueda, pues yo le voy a seguir. Pues me gusta esta chamba, porque pues campesino como que, o sea, no todo el tiempo no hay chamba, pues, es temporal nada más. En cambio esta chamba, pues todo el tiempo hay. En medio del revuelo que se vivía tanto en España como en un virreinato que buscaba su independencia, el 4 de septiembre de 1811, el bando del virrey don Francisco Javier Venegas suprime los asientos y concede la libertad para fabricar vino mezcal en todo el virreinato. Hoy se cumplen 200 años de una libertad aparente. Del mezcal, ojalá que, pues, principalmente del espadín, pues, ojalá que haya manera, pues, o como dirían, a que salga trabajo. Sí, porque es lo que digo, pues, ese es el trabajo del campesino, pues. Ese es el espadín, es cultivado, pues. Y de ahí, pues, ya uno puede trabajarlo su maguey, pues. Yo, por ejemplo, yo soy de campo, pues, soy campesino también, pues. Por ejemplo, ya cuando llega otro tiempo, pues, metemos a cultivar el maíz, el frijol, de ahí paramos todo esto. Y el que sigue trabajando del mezcal, pues ya trabaja depende de su trabajo, el del mezcal o lo que sea, pues. Todavía en 1970 se registran noticias de persecuciones a campesinos y destrucción de plantíos de agave en el estado de Guerrero. Si a esto se le suma la resistencia a reconocer los métodos prehispánicos de destilación y las limitantes de la denominación de origen, tenemos que el mezcal padece prohibiciones explícitas tanto como implícitas. Éramos tres comunidades que teníamos la unión. Formábamos un grupo una unión, pues, de palenqueros y productores. Pero se fue desintegrando las uniones también. De las tres uniones, nomás quedamos aquí los puros de Mengolí, porque éramos de aquí de Mengolí como 20. Y de otras comunidades pues eran así diferentes. En total seríamos como 60 el grupo. Pero así ya cuando se fue desintegrando, teníamos el terreno del vivero que nos ayudó el gobernador. Después dijeron, no, las uniones que iba a menos, ya no había trabajo. Se vendió el terreno y se murió, se acabó la cosa. Desgraciadamente, cada quien ve por su beneficio propio, no hacen por los demás. A veces los organizan solamente para sacar, ahora sí que, provecho del gobierno. Sí, por eso es que pues nomás no se hace nada. Pues cada quien vende su producto como puede. Para mí está barato nuestro producto, pero muchos lo dan mucho más barato y entonces muchas gentes cuando no conocen, nomás oyen el precio y me dicen, no, ahí está barato. Usted se imagina que un maguey lleva de 8 a 15 años, 12 años para que madure y que se dé a 10 pesos el litro. Nada más el trabajo que se le pone, la yunta, el tractor, la limpia de cada año, la jimada, son varios trabajadores, el flete para que llegue, la horneada, se saca, se machaca, se fermenta, se destila, se refina, se gradúa. Entonces son muchos gastos los que tiene un buen mezcal, por lo tanto no puede salir barato un buen mezcal.
Dijo Octavio Paz en alguna ocasión que se sentía más cerca del Quijote que de Nezahualcóyotl. ¿Será nuestra disyuntiva la misma? ¿Estamos más cerca del brandy que del mezcal? Solo así es explicable nuestro desdén por un vegetal que nos ha dado alimento, bebidas, techumbre, vestido, herramientas y razón de ser.